sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Esta es la que juega, esta es la que juega, esta es la que juega, esta es la que juega. Acá no se trata de un fútbol o de otro, sino que con honestidad respetar la convicción. Yo tengo mi convicción, la voy a defender a muerte. Este es el fútbol que quise siempre, este es el fútbol que quiero para mi país. Si se da o no, no sé, pero en eso estoy luchando. Esta es la que juega, 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 bien. Yo había vivido como jugador muchos problemas, es decir, de pronto en 2 años teníamos 6 entrenadores. No fue fácil hacerle entender a los dirigentes de que la selección nacional era un poco la posibilidad de la trascendencia de nuestro fútbol, ¿no? Que a nivel individual gozábamos de un enorme prestigio y se llegó a tener excelentes calendarios internacionales, se jugaron muchos partidos. La selección empezó a sentir la representatividad a favor del paseo por todas las provincias argentinas, es decir, desató un hinchismo a favor de la selección que también gracias a la generosidad en el esfuerzo de estos jugadores se empezó a vislumbrar de que la selección tenía hinchada propia. Presentamos un nuevo capítulo del Expediente, hoy el número 9. Le pusimos un nombre que después va a tener su correlato dentro de la historia, se llama Argentina Potencia. Durante buena parte de la historia de la selección argentina hemos buscado puntos de inflexión. Entendemos, según nos enseñó la historia, que el máximo punto de inflexión tuvo que ver con la asunción de César Luis Menotti. Con la producción estábamos hablando durante la semana pasada y estábamos buscando con Martín Vara un expediente y dijo, pensemos en un partido que haya quedado en la historia. Y pensamos en un partido que haya quedado en la historia, pero del que no se hable tanto y que en definitiva pueda ser uno de los más importantes de la historia. Porque si la selección argentina cambia desde un momento, entendemos que es en el 74. Y para que cambie hubo un partido que se tuvo que jugar. Hubo un partido en donde empezó un proceso, que fue el de Menotti como entrenador, que iremos desarrollando, cómo organizó una selección desorganizada, cómo empezó un ciclo que venía en el último tiempo, mejor dicho, en la última década, con un montón de entrenadores en pocos años. Y que Menotti, de alguna manera, interrumpió para siempre los procesos hipercortos, sin rumbo, sin identidad, y a veces hijos de determinada desesperación, para hacer de la selección argentina una selección potencia y un equipo grande, definitivamente grande. Lo era a nivel continental, había ganado sudamericanos, todavía no era Copa América, pero no trascendía a nivel mundial. Venía de un duro golpe en el Mundial 74. Muy duro golpe, con la eliminación de aquella Holanda, hoy Países Bajos, con un 0-4 muy duro, fue un cachetazo. Claro que hubo otros golpes duros anteriores, como Suecia 58, y el enorme golpe del 69 en la Bombonera para quedarse afuera del Mundial del 70 en México. Eso era lo último de la selección. Repasando, en el 64-65 José María Minella, apenas 15 partidos dirigidos. En el 65 sube el día, solo un partido. En el 66 Juan Carlos Lorenzo dirigió 6. Galán en el 67 se llevó 5, 2 para Faraón en el 67 también. Renato Cesarini, nombres ilustres todos, apenas 5 partidos en el 67-68. Vuelve Minella, dirige 8, se va, toma la selección Maschio con apenas 4. Aparece Adolfo Pedernera, solo con 4 en el 69. 70-62 para Juan José Pizzuti, que venía del éxito de Racing. Se queda 23, una duración larga en relación a los antecedentes. 72-73 para Omar Sívori, apenas 15. Y Vladislao Cap, que comandó el equipo del Mundial del 74, se queda 10. Después de esta enumeración donde vemos poca cantidad de partidos y nombres muy pesados e ilustres, Argentina decide empezar con César Luis Menotti un proceso que cuando se pensó en él, no sé si se pensó en este marco de seriedad, de contratación, de tiempo duradero, de un primer partido que sonó más en mostrarle al mundo que la Argentina puede ser la casa de un mundial, que en un partido en sí que signifique un proceso deportivo, futbolístico,
para un seleccionador que revolucionó la manera de seleccionar. Digamos, los padres de algunos de ustedes, de los oyentes hablo, eran muy chicos, pero antes los técnicos duraban 10 partidos. Exactamente, esa es la conclusión con la que Menotti cortó, para que empiecen a durar, por ejemplo, en el caso de él, 8 años. Menotti llega a la selección en el marco de todo este contexto y en el marco de un mapa político que, como siempre en la República Argentina, como mínimo tenía particularidades. Eran tiempos de María Estela Martínez de Perón, presidente, eran tiempos de Juan Domingo Perón, fallecido, eran tiempos de algunos nombres que para buena parte de la mayoría de la población no son ilustres, como José López Rega, encargado de acción social, pero ya monitoreando diversos ministerios y también la organización de la Copa del Mundo que se venía, de Pedro Eladio Vázquez como subsecretario de Deportes, y un nombre como el de David Bracuto, doctor, presidente de Huracán, comandó institucionalmente al campeón del 73, quien como presidente de la AFA, además de ser un sindicalista fuerte, que iba creciendo con el paso de los años a nivel nacional en estatus y consideración presidencial, elige a César Luis Menotti como entrenador. Básicamente porque como presidente de la AFA, después del genial Huracán del 73, encontró en Menotti una solución para dirigir al primer equipo argentino y para comandarlo de cara al Mundial que la Argentina iba a organizar. Claro, se encontró con un técnico que iba a ir más allá, que iba a tener un montón de reclamos, que iba a realizar una búsqueda exhaustiva, que iba a formar varias selecciones, que iba a estar coordinando los juveniles, que iba a molestar a los clubes y que les iba a decir, miren que la selección es prioridad. Y en la Argentina había fútbol todos los días, porque no es que ahora hay fútbol todos los días y antes no. En la década del 70 se jugaba al Metropolitano, se jugaba al Nacional, se jugaba los miércoles, se jugaba el domingo, se jugaba integralmente en todo el país y había que convencer a los jugadores para que vengan a la selección y para formar un equipo. Vamos a escuchar en breve al autor de el primer gol del primer partido. Y después les voy a contar de qué se trató ese primer partido, que se organizó más pensando en la Copa del Mundo a nivel mostrémosle al planeta quiénes somos para organizar, que en lo que iba a pasar futbolísticamente. Roberto Rogel fue uno de los primeros convocados por César Luis Menotti y marcó el primer gol de una era que cambió definitivamente y para siempre la historia de la selección. Bueno, el partido se jugó en cancha de River, 1-1, un partido parejo. Menotti se basó toda la selección en que juntó jugadores de Boca, de Huracán, que hacíamos la mayoría y formó el equipo. Un partido parejo y después nos hace un gol. Pirri nos hace un gol, que un tiro de media distancia que rozó en un compañero y se le desvió a Sánchez. Y bueno, entonces cuando había que levantar el ánimo, digamos así, había que encarar de vuelta. Entonces yo, por característica, era un jugador que en esas circunstancias salí y me iba al ataque. Y bueno, vino el centro y con el centro salté con 3 españoles y después con la pelota cabeceé yo y pegó en el vértice donde se junta palo y travesaño y en el rebote volví a cabecear yo, que había quedado parado, y convertí. Extraordinaria tanta memoria para algo que sucedió hace casi medio siglo. Casi medio siglo y que lo recuerda como si se hubiese jugado el partido ayer a la noche. El partido fue en el Estadio Monumental. ¿Quiénes jugaron? Argentina y España. El partido se da en el marco de la Copa de la Hispanidad, que había empezado a organizar la Federación Española en el 72. El primer duelo fue frente a la Argentina en el 72. Ganó España 1-0 en un Bernabéu semivacío. Argentina le dio una importancia relativa al encuentro, lo propio también para España y para su público. Y el segundo encuentro lo juegan el 12 de octubre, porque el partido se juega el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Aquí en América Latina, aquí en la Argentina todavía se manifestaba, y sin ningún prejuicio, como el Día de la Raza, algo que nosotros en nuestra infancia también lo hemos tenido súper incorporado, antes del cambio que se da en 2010 con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el famoso Día de la Diversidad. Bueno, en ese marco y en ese contexto, con antecedentes obviamente entre la civilización, el pueblo aborigen y todas las connotaciones que le querramos traer a la historia, se jugó el partido. 12 de octubre del 74, primer partido como Menotti de entrenador, enfrentaba a España, todavía no una potencia europea, pero sí una selección que se estaba organizando mejor que la Argentina en años preexistentes. Y tiene que Menotti formar un equipo, porque te voy a decir más, todavía monitoreaba Huracán mientras dirigía en sus primeros tiempos a la selección. Y tiene que convocar rápidamente para este partido que ya estaba organizado, jugadores.
Entonces realiza una convocatoria. ¿Quién era el equipo que brillaba en la década del 70? Independiente. Un equipo brillante, además del Huracán del 73. Entonces realiza una convocatoria, pero se encuentra con el primer revés de su carrera como entrenador de la selección, porque Independiente jugaba la primera final de la Copa Libertadores con San Pablo. Entonces, Miguel Ángel López, Pancho Sá, Rubén Galván, Daniel Bertoni y Ricardo Bocchini le tienen que decir que no pueden. Menotti entendió, era una final continental. Después le iba a costar entender algunas otras cosas. De hecho, el ciclo de Menotti tiene varias renuncias que no fueron concebidas, que tuvieron sus replanteos, porque permanentemente chocaba con dirigentes, porque no le daban los jugadores, o no le ponían partidos en fechas que puedan hacer florecer al ciclo. En el marco de esta historia, ¿qué hace Menotti? Convoca jugadores de Boca y convoca jugadores de Huracán. Y los convoca pensando en las relaciones en los puestos, para después formar una defensa. Sociedades. Claro, una defensa de un club, un mediocampo de otro, y vemos cómo alternamos la ofensiva. Entonces, Rubén Sánchez, de Boca al arco, Vicente Pernía, de Boca en el lateral derecho, Jorge Paulino, que había tenido un paso por Racing, en Boca como primer marcador central, Roberto Rogel, que recién habló y va a convertir el gol del empate porque Argentina perdía el partido a poquito del cierre, 1-0. Jorge Carrascosa de Huracán, Miguel Brindisi de Huracán, Francisco Fatiga Russo de Huracán, Carlos Babington de Huracán, René Houseman de Huracán, Edgardo Chiva Di Meola, ex Colón, actual en River, en ese momento, y Enzo Ferrero, futbolista de Boca. Estos fueron los primeros 11 que cambiaron la historia de la selección argentina y de los cuales solo uno de los que arrancaron va a jugar el Mundial del 78, René Houseman, futbolista de Huracán. El partido, como bien lo contaba Rogel, va a tener el empate agónico de la Argentina, un partido que fue de mucha paridad, según cuentan los presentes, según cuentan los propios jugadores. Rogel se fue al ataque como con todos, saltó entre 3 defensores, la pelota pegó en el vértice del ángulo superior derecho, rebotó y otra vez de cabeza empujó al gol. Un partido que ganaba España con el gol de la figura del encuentro, José Martínez Sánchez, más conocido como Pirri, que remató, el balón se desvió en Troviani, entró a los 82 minutos, parecía que lo ganaba España, marcó 16 goles en la selección española, uno fue contra la Argentina. Lo más detallado y destacado de su trayectoria es que defendió durante 16 años los colores del Real Madrid, siendo líbero y centrocampista figura total. Uno de los periodistas que estuvo presente en el estadio fue nada más y nada menos que Horacio Pagani. Si hay alguien que ha fundamentado los conceptos de este ciclo y sus ideas, ha sido él. Horacio Pagani estuvo en la cancha y nos habló de este partido. En ese partido, la cancha de River, yo estuve allí cuando debutó Menotti en la selección, claro, era como una variante importante. Había hecho una gran campaña en Huracán en el 73, había salido campeón, y en ese equipo estaban muchos de los jugadores de Huracán, ¿no? Brindisi, Babington, Fatiga Russo, Carrascosa, Houseman. Y ganó, Argentina le hizo un gol Pirri para España a los 37 minutos del segundo tiempo, y un minuto después empató Roberto Rogel, que era un central de Boca, y ahí comenzó una nueva etapa para el fútbol argentino, porque Menotti le dio una impronta nueva a la selección, una idea de darle seriedad a una selección que estaba muy vapuleada, los jugadores no querían ni jugar en la selección hasta la llegada de Menotti, que estableció una vuelta a las fuentes. Esto fue lo importante. Es como la recuperación de la idea central del fútbol argentino. Él quería que se cumpliera la norma de que Argentina era el que creaba los jugadores, los europeos eran los que hacían las tácticas. Menotti es el refundador del fútbol argentino en aquel equipo que fue campeón del mundo en 1978. El comienzo fue aquel 12 de octubre del 74. Bueno, para el comentario de la revista El Gráfico, Juvenal es muy puntual. Manifestó algo así como a una formación presidida por la concepción del toque, la exquisitez, la sutileza. ¿Sabe ese partido? No quiero troncos en mi equipo, declaró Menotti en un reportaje cuando se hizo cargo de la selección. Tuvo que salvarlo precisamente un representante de la otra línea, la de los fuertes, los toscos, los que anteponen el vigor físico y espiritual al dogma de la pelota bien tratada y la perfección técnica. Cuando Argentina se encontró perdiendo 1-0, consiguió el empate Roberto Rogel, un antiexquisito por excelencia, haciendo jugar sus ganas, su vergüenza, su pujanza, su carácter.
en 2 cabezazos dentro del área penal. Ya había una crítica con cierta ironía por parte de la revista El Gráfico, después Juvenal va a ser también, además de ser una pluma hiper prestigiosa, uno de los periodistas más cercanos al movimiento menotista. Complementamos con el audio de Miguel Ángel Brindisi, que también habló en exclusiva, obviamente como cada uno de los protagonistas para este informe, jugó aquel partido y esto dijo. La llegada del Flaco Menotti en el año 74 a la selección, sobre todo en ese comienzo de una era brillante, que fue ese famoso 12 de octubre, gol de Roberto Rogel y de Pirri en cancha de River. Pero sobre todo en la organización del fútbol argentino y pensando en grande, para hacer grande Argentina futbolísticamente, se llamó César Luis Menotti. También creo que ayudó que en AFA el presidente de AFA fue el doctor Bracuto, que había sido médico de Huracán, y lo primero que hizo, llevó al Flaco. Hizo una base importante de jugadores que él ya conocía, éramos 7 del plantel de Huracán, cuando arrancamos el proceso, y los diferentes jugadores, entonces, digamos como que se apoyó en ese comienzo, en esa base, en varios jugadores que él conocía. También considero que otra de las cosas importantísimas y por respeto al fútbol argentino fue haberlo federalizado y arrancar un trabajo excelente en su amigo y mano derecha como era el Gitano Juárez para la integración del interior. Lo primero que había hecho Menotti en cuerpos técnicos era haber sido ayudante de Gitano Juárez. Claro. Antes de llegar a Huracán. Y lo interesante siempre de estas personas que marcan quiebres es que hay que contextualizar y situar cuestiones que hoy nos parecen lógicas, obvias y quizás ni siquiera merecedoras de un elogio, considerar la selección como prioridad. En ese momento puede ser un quiebre. La famosa organización, bueno, es algo que hoy se da por descontado. Cuando no hay una organización no hay resultado. En ese momento no había organización alguna. Desde ya, y se estaba buscando en todos los ángulos. En la futbolística, yo entiendo que se fue encontrando, lo clave fue elegir a este entrenador. Después en la futbolística se fue encontrando justamente porque estaba este entrenador. Pero aquel partido que tuvo poca gente en la previa, apenas 1.500 personas, que tenía una entrada onerosa porque a la gente le estaba costando, una vez más, poder adquirir una localidad, que tuvo los himnos nacionales, que hubo una exhibición aérea, que hubo bailes típicos de los 2 países, que contó con paracaidistas, y también contó con un grupo de jóvenes entusiastas que desplegó varias letras que formaban la frase «Bienvenidos a la Argentina potencia». Una manera también de mostrarse al mundo. Claro. ¿Casualidad o no? Propagandas siempre hubo en el fútbol. Exactamente, estamos hablando de una propaganda estatal que yo entiendo que de alguna manera pudo haber sido la apertura para darnos la bienvenida a una Argentina potencia en lo futbolístico. Porque ahí empezó la Argentina potencia en lo futbolístico. No en lo otro. No, pero en lo futbolístico sí. Obviamente que es un hecho casual, pero muy simbólico. Argentina siempre tuvo el talento, eso está claro, siempre tuvo los genes, siempre había tuvo tenido campeones del mundo. Exactamente. Racing, Estudiantes, en distintas instituciones con los futbolistas criollos, pero a nivel selección no había trascendido. Estuvo Joao Belange presente en ese partido como presidente de la FIFA, estuvo Teófilo Salinas de la Confederación Sudamericana, estuvo Neuberger, que fue el alemán que formó parte del comité organizador de Alemania 74, estuvo Artemio Franchi, presidente de la UEFA, estuvo Alfonso Senior, dirigente de la FIFA, estaban porque Argentina estaba organizando el Mundial del 78 y de alguna manera querían ver con qué país se iban a encontrar. Allí hubo contrapuntos muy fuertes porque todavía el país evidentemente no estaba tan preparado para recibir la Copa del Mundo y todavía los estadios no eran los estadios que conocimos posteriormente al 78. La habían elegido, perdón, Juan, en el 66. Claro, imagínate, o sea, el tiempo todo lo que pasó en el medio. Y todos los cambios políticos que tuvo la Argentina entre el 66 y el 74. Fuertes todos. Bueno, vamos a escuchar, para que nos ilustre un poco sobre esta historia, a Matías Bauso, periodista y autor de Historia Oral del Mundial. Un gran escritor, un gran periodista que profundiza un montón de temas y sobre todo acerca del Mundial 78. Habla sobre el partido que cambió la historia de la selección argentina ante España en el 74. Menotti hace una citación, pero Independiente y River le niegan los jugadores porque tienen otros compromisos. Entonces tiene que reformar esa lista inicial. Como no tiene tiempo, decide jugar con la base
de jugadores de Huracán y Boca. Por eso ahí juegan jugadores que después no van a tener ninguna otra ocasión en el ciclo, como Rogel, que es el que hace el gol. Después, durante su ciclo, varias veces tuvo peleas, sobre todo con los dirigentes de Boca y de River, con Armando y con Aragón Cabrera, que le negaban los jugadores cuando él los citaba. Él al principio, en su plan original, pensaba entrenar 4 veces por semana con los jugadores, y eso naturalmente los clubes no se lo permitieron. El partido de Argentina-España, más allá de lo futbolístico, que es importante, pues es el inicio del ciclo Menotti, y Menotti es el inventor de la selección argentina moderna, de la selección argentina tal cual nosotros la conocemos, marca otra cosa, que es la presentación de Argentina ante el mundo como organizador del Mundial. Bueno, después de esta introducción genial de Matías, también contando más allá de lo que era el partido, con el tiempo supimos que se venía una organización fuerte, porque Menotti, por ejemplo, un año después hace una selección de Santa Fe con Unión, con Colón, con Central y Newell's, y allí destaca a Zuniga, a Luque, a Kempes, a Gallego y a Killer. También hace una selección joven que va a competir a Toulon y es campeona. Todavía no estaban los mundiales juveniles en boga, iba a llegar al 79, la experiencia fuerte de la Argentina, todavía faltaban 5 años para aquello. Pasarela, Gallego, Bertoni empiezan a destacarse en el día a día de aquella selección más joven. Hay una tercera selección del interior que tiene jugadores del Nacional, donde obviamente Galván, Oviedo, Valencia, Ardiles van a terminar destacándose. Y dentro de todo este marco, dentro de todas las selecciones, también estuvo la de Capital y Avellaneda, que ha jugado un partido en Uruguay y demás instancias. Digamos que el formato era, de alguna manera, de la importancia a la selección. No estaba el predio de Seiza, esto también para que escuchen las nuevas generaciones, no estaba el predio de Seiza. Para que haya una selección seria, competitiva, que vaya al Mundial a ganarlo, tuvo que existir César Luis Menotti y la selección del 74. Los primeros entrenamientos, de alguna manera esto pudo haber nacido, algún fanático dirá, los primeros entrenamientos fueron en la cancha de Racing, porque no estaba el predio de Seiza. Digamos que los primeros entrenamientos de la selección de Menotti fueron en Racing. Allí fue a realizar sus primeras prácticas. Bueno, aquel partido, que era un encuentro de la Copa de la Hispanidad, un partido amistoso, que era más para mostrar lo organizativo que otra cosa, terminó siendo el inicio de un ciclo. Es un partido que pocos recuerdan, prácticamente no es un partido citado, pero que quizá fue el más importante en la historia de la selección argentina. Cerramos este expediente con el testimonio de Carlos Babington, que generalmente no habla, pero el hallazgo de Damián Villagra hizo que para este informe preste testimonio. A partir de la llegada de Menotti, que había aparecido en escena siendo tan joven con aquel famoso Huracán del 73, que todavía hoy la gente lo recuerda, posiblemente todos creíamos que era el punto de inflexión para algo nuevo, para un proyecto serio. Hasta ese momento me acuerdo que éramos campeones morales de todo, pero no le ganábamos a nadie. Y bueno, a partir del Flaco Menotti, de ese proyecto que duró 4 años o 8, y respetando el trabajo y el tiempo y demás, bueno, llegamos a lo que llegamos hoy, ¿no? A ser tricampeones mundiales, este último con un apoyo masivo de la gente que fue espectacular. Así que sí, posiblemente haya sido el punto de inflexión para todo lo que pasó atrás del 74, porque el mundial anterior ni habíamos clasificado. Carlos Babington muchas veces es un personaje inaccesible para el periodismo deportivo, ¿no? Está claro que su paso como presidente de Huracán ha hecho un clic en él, en las entrevistas, y tenerlo también Expediente Marrón habla de la buena búsqueda, ¿no? De búsquedas que puedan ir más allá de la agenda, ese es el punto, a veces anclados en la agenda, pero otras veces entendiendo que hay muchos momentos del fútbol y del deporte argentino por contar, y que requieren gran producción. Fue un quiebre, aunque en ese momento, Juanpa, no la vimos, o no la vieron, no la estaban viendo tanto. Posiblemente no se lo estaba viendo de esa manera, y el tiempo después, como dijo Menotti en algún momento, puso las cosas en su lugar. El agradecimiento para Martín Prado en la producción, para Agustina Recasens, para Damián Villagra, y aquí estamos una vez más haciendo el Expediente Marrón, perdón por la autorreferencia, capítulo número 9. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de